En este video vamos a ver cómo declarar vectores para usar en el plano y en el espacio en Unity, y vamos a ver cómo resolver la suma y la resta entre estos vectores. En la descripción voy a dejar un link a un artículo completo sobre este tema y también un link a mi otro canal que se trata sobre programación, pero más orientada al desarrollo de videojuegos y a la programación. Aquí tengo una escena en blanco. Lo que voy a hacer es crear un nuevo script que se va a llamar vectors, pongo en inglés. Y voy a crear un nuevo objeto aquí en la escena, un objeto vacío, clic derecho, create empty, también le ponemos un nombre. Y lo que vamos a hacer es asignar este vector a ese objeto aquí en el inspector. Si el layout de Unity no lo tienen como yo, lo que pueden hacer es aquí donde dice layout, hacen clic en default. Esto les resetea el layout por defecto, y lo que yo suelo hacer es separar la ventana juego de la ventana escena. Así me queda de esta forma partida y puedo ver tanto la escena como el modo juego. Bien, vamos a abrir el script vectores y aquí vamos a encontrar predefinidas algunas funciones. Está la función start, que se ejecuta antes de que se muestre el primer frame y después de entrar en el modo juego o de abrir la aplicación. Y luego tenemos la función update, que se ejecuta de manera cíclica una vez por cada frame al que corre la aplicación. Por ejemplo, si la aplicación corre a 60 frames por segundo, update se va a ejecutar 60 veces por segundo. El ritmo de ejecución es variable y depende de muchos factores. Entonces aquí, antes de start, lo que vamos a hacer es definir los tipos de datos que vamos a utilizar. En nuestro caso, como vamos a usar vectores, vamos a definir primero los vectores para el plano. Para declarar los vectores, indicamos primero la visibilidad, luego el tipo de dato y luego el nombre con el que nos vamos a referir a ese dato. Por ejemplo, public vector2 my vector2. Por ejemplo, esta es la visibilidad, que puede ser pública, privada, protegida. El tipo de dato es vector2 y este es el nombre. Aquí se puede usar el nombre que quieran. La visibilidad pública lo que permite es que el dato aparezca en el inspector. Como ven, aquí aparece la variable, mi vector2, y le podemos indicar valores. Por ejemplo, la componente x que sea -1 y la componente y que sea 0.5. Entonces ahí ya tenemos un vector 2 con estos valores. Si la visibilidad es privada, aquí esa variable no la vamos a ver en el inspector, a menos que le indiquemos el modificador serializeField, que lo que hace es obligar a Unity a serializar esa variable y en consecuencia aparece en el inspector. Aquí también es como si fuese pública. Podemos darle valores, 2.3, y ya la podemos utilizar. Otra alternativa, además de darle valores aquí en el inspector, es darle valores en la función start. Esta función, cuando entremos en el modo juego, se va a ejecutar esta función. Entonces aquí nosotros podríamos decir, mi vector2 va a ser igual a un nuevo vector2 con componentes 0.1 menos 0.5. Esto vamos a cerrarlos. Aquí fíjense, al darle play, cómo se modifican las componentes del vector ahora con lo que le hemos asignado en esta instrucción. Bien, entonces ya tenemos definidos los vectores. Lo que podemos hacer ahora es vamos a definir 3 vectores, o 4. A ver, vamos a definir un vector 2a. A ver, de vuelta. Esto lo borro, se va. Vamos a definir un vector 2a, un vector 2b, uno c y uno d. Entonces, al vector a y al b le vamos a dar valores en el inspector, y lo que vamos a hacer en el vector c, vector 2c, es almacenar el resultado de la suma del vector a más el vector b. Y en el vector d vamos a almacenar la resta, menos vector 2b. Volvemos a Unity. Aquí fíjense que se modifican los campos. Vamos a darle algunos valores, 2.3, 0.1, menos 0.5. Ups, estaba en el modo juego, significa que cuando salga todo esto se va a volver a como estaba antes de estar en el modo juego. No importa, le doy los valores de vuelta. 1, 2.3,
0.5 menos 0.2. Entramos en el modo juego y acá, como vemos, los vectores C y D se inicializan con las operaciones suma de A y B, y en el vector D tenemos la resta, A menos B. Entonces esa es la idea para declarar vectores que se pueden, de vectores bidimensionales en R2, y para R3 la idea es la misma, solo que vamos a usar, en lugar de la clase vector2, vamos a usar la clase vector3. Public vector3, vamos a definir el vector 3A, bueno, el mismo, A, B, C y D. Aquí esto lo podríamos copiar, cambiar el 2 por el 3. Venimos a Unity, ponemos algunos valores, menos 1, 1, 2, malísimo para inventar valores, 0.5 menos 0.7, 2.3. Entramos en el modo juego y aquí, bueno, en C y en D están las operaciones suma y resta respectivamente. Algo que podemos hacer es modificar las componentes de cada vector. Por ejemplo, vector 2a.x que sea igual a 2.6. Esto lo que va a hacer es modificar la componente x de este vector. O sea que acá, como vemos, primero se resuelven las operaciones suma y resta y al final se cambia la componente. Por lo tanto, los resultados van a seguir siendo iguales. Solo que al finalizar las operaciones vamos a ver que este vector, la componente x del vector a, va a cambiar a 2.6. Pero acá, como vemos, por ejemplo, no coincide la suma de estos dos vectores. ¿Por qué? Porque esa componente fue modificada posteriormente. Tenemos la componente x, la componente y para un vector 2, y para un vector 3 tenemos la componente x, y z. Podemos accederlas individualmente y modificarlas. Entonces, ya sabemos cómo declarar vectores para el plano, para el espacio, cómo darle valores en el inspector, cómo darle... vamos a ver cómo darle valores aquí. Vector 2a igual a nuevo vector 2, y aquí indicamos las componentes, 0.1f a 0.5. Esto nos crea un vector con estas componentes y lo asignamos en el vector 2a. Posteriormente también podríamos modificarles las componentes, que sea igual a menos 1, menos 4. Bueno, y aquí el vector que se va a utilizar para hacer las operaciones va a ser el que valga en este punto. O sea, de todas las modificaciones que le hagamos en el medio, el vector resultante es el que se va a utilizar para hacer las operaciones. ¿De qué otra forma podríamos definir un vector? Podemos usar vectores característicos. Por ejemplo, dentro de la clase vector 2 y vector 3 vienen definidos algunos vectores característicos. Por ejemplo, aquí, poniendo la clase vector 2 y el operador punto, accedemos a las variables y funciones que están definidas dentro de la clase y que son públicas. Y tenemos el vector 0, por ejemplo, que tiene componentes 0, 0. El vector 1 tiene componentes 1, 1. Luego tenemos el vector up. Un momento. Luego tenemos el vector up. Luego tenemos el vector up, down. No mostré cuáles eran las componentes. Aquí la sugerencia nos dice que es el vector 0, 1. Esto se llama up porque el eje y suele ser es el eje vertical que viene definido por defecto en Unity. Aquí tenemos el eje x, el y y el z. Entonces up es el vector 0, 1, down es el vector 0, menos 1. Luego tenemos el vector right, que es 1, 0, y el vector left, que es menos 1, 0. No tenemos el vector forward porque eso ya sería una dimensión extra, ¿no? Wow. Pero en el caso de vector 3, ahí sí lo tenemos. Vector 3, punto. También tenemos el 0, solo que en este caso tiene tres componentes. El vector 1, que es el 1, 1, 1. También tenemos up, down, left y right. Pero también tenemos el vector forward, que es el vector 0, 0, 1. Y el vector back, que es el vector 0, 0, menos 1. Entonces, un vector lo podríamos definir, por ejemplo, el vector 3a lo podríamos definir como una suma de estos vectores característicos. Por ejemplo, al vector
1 le vamos a sumar el vector 3.right y le restamos el vector 3.forward, por ejemplo. Entonces, ¿qué resulta de esto? Veámoslo. A ver. Vector 3a es igual a 2, 1, 0. Sería el resultado de esta operación. Y hasta acá llegamos con lo que sería la declaración de vectores para el plano y para el espacio y la suma y resta de estos vectores. En otros videos vamos a seguir analizando los vectores, por ejemplo, cómo hacer el producto entre vectores, que tenemos varios productos, el producto de un vector por un escalar, el producto escalar entre vectores, que sería el producto punto, el producto vectorial entre vectores, también tenemos la norma de un vector, cómo calcularla, eso lo vamos a ver más adelante. Espero que les haya sido útil esta introducción y nos vemos en el siguiente video. Chao.